cómo un ácido fijo puede aumentar sus ingresos. Acá tenemos el metabolismo intermediario, hay una vía anaeróbica que metaboliza la glucosa solamente hasta ácido láctico y una vía aeróbica mitocondrial en la cual se termina un metabolismo completo de la glucosa hasta CO2, agua y energía que se almacena en forma de ATP. Pero esto tiene ciertos requisitos. Normalmente ustedes saben que la vía aeróbica es la que más proporciona moléculas de ATP, 36 moléculas frente a las 2 o 3 que puede producir la vía glicolítica. Entonces las células dotadas de mitocondria mantienen bajo el perfil del metabolismo anaeróbico y la mayor parte se realiza por la vía aeróbica. Sin embargo, cuando estamos frente a una falta de aporte de oxígeno, la vía anaeróbica cobra importancia y como su producto terminal es el ácido láctico, es capaz de producir una acidosis metabólica. Ahora el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico por la acción enzimática de la lactato deshidrogenasa. Interviene aquí como cofactor el NADH, que se convierte en NAD. Cuando tenemos un menor aporte de oxígeno a los tejidos, tenemos un menor metabolismo por el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ustedes recuerdan que se utilizan los cofactores oxidados como NAD y FAD, que se convierten luego en factores reducidos como NADH y FADH, y estos equivalentes reducidos deben ser transferidos a la cadena de transporte de electrones mitocondrial, cuyo aceptor final es el oxígeno. Pero en condiciones de hipoxia, el oxígeno no está disponible y los cofactores quedan en su forma reducida, vale decir, en el caso del NAD como NADH. Y esto se aprovecha para convertir el ácido pirúvico en ácido láctico por la modificación de esta relación. Además, el piruvato aumenta su producción porque se activa la fosfofructoquinasa, la enzima que acabamos de ver. Además, disminuye la utilización mitocondrial de piruvato porque estamos en condiciones de hipoxia y la relación NADH-NAD aumenta. Todos estos factores están favoreciendo la producción de ácido láctico y el ácido láctico pasa a ser el producto terminal. Luego sale al líquido extracelular y se disocia liberando protones y también liberando el anión lactato, con lo cual va a aumentar el valor del anión GAP. El otro ejemplo de producción de ácidos fijos, digamos, para producir una acidosis metabólica es la cetoacidosis diabética sobre la base de la producción de los cuerpos cetónicos. Acá tenemos esquematizado el tejido adiposo en la parte superior y el hígado en el hexágono inferior. Los triacilgliceroles almacenados se van a hidrolizar cuando tenemos un aumento de la actividad de las lipasas. Y estas lipasas son sensibles a hormonas contrarregulatorias de la insulina. Por lo tanto, si hay una deficiencia relativa de insulina y predomina el efecto de las hormonas contrarregulatorias, se van a hidrolizar los triacilgliceroles y van a liberar ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos viajan unidos a la albúmina hasta el hígado, donde son metabolizados y forman acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A se condensa y forma el primer cuerpo cetónico, que es el ácido acetoacético. Pero este también puede
decarboxilarse para formar la acetona o bien reducirse su grupo cetónico a grupo alcohólico para formar el beta-hidroxibutírico. Estos tres son los cuerpos cetónicos: acetoacético, beta-hidroxibutírico y acetona. Los dos primeros son ácidos fijos, por lo tanto explican la acidosis metabólica, en tanto que la acetona es un compuesto neutro que no tiene habilidad para ceder hidrogeniones, pero es un compuesto altamente volátil que se elimina en el aire expirado y da un característico signo a estos pacientes que es el aliento cetónico. Bien, veamos ahora cómo el organismo enfrenta esta sobrecarga de ácido fijo, ya sea por lo que hemos visto en estos ejemplos, por la dieta, por el metabolismo o también por pérdidas gastrointestinales como pueden ser las diarreas o aporte exógeno. Habíamos visto al comienzo de la clase que hay 5 elementos que intervienen en la regulación del pH de la sangre. Ellos comienzan a intervenir para ajustar el pH cuando se ha producido una acidosis, pero no actúan en forma simultánea, sino que en forma diferida a lo largo del tiempo. Los primeros que intervienen son los tampones, tanto los tampones extracelulares, lo cual se expresa en una disminución del bicarbonato del plasma, como los tampones intracelulares que actúan elevando la calemia. Enseguida, estos actúan a través de minutos. Si ya no estamos hablando de minutos, sino que de horas, ahí cobra importancia la compensación respiratoria, y eso se hace a través de una hiperventilación, y esto se manifiesta en una hipocapnia, o sea, va a disminuir la presión parcial de CO2. Enseguida, si ya han transcurrido varios días, va a cobrar importancia la compensación renal, ya que habíamos dicho que el riñón es lento para actuar, pero eficiente para compensar. Y lo hace fundamentalmente aumentando la excreción renal neta de ácido sobre la base del aumento de la producción de amonio, fundamentalmente, aunque también aumenta la acidez titulable. Y si la acidosis metabólica ya está durando más todavía, puede ser meses o años en un trastorno crónico, ahí contamos con la compensación del tamponamiento óseo. Veamos cómo se expresa este trastorno, la acidosis metabólica, en los parámetros sanguíneos. Si tuviéramos un trastorno puro, sin compensación, vamos a tener una caída del pH que va a quedar explicada por un base excess negativo, en tanto que la PCO2 va a ser normal y los valores de bicarbonato real y estándar van a estar igualmente disminuidos, pero van a ser iguales entre sí, puesto que la PCO2 es de 40 milímetros de mercurio. En el trastorno compensado vamos a tener una caída de la presión parcial de CO2 debido a la hiperventilación, lo que va a hacer descender al bicarbonato estándar y al real, pero en distinta medida, ya que el bicarbonato real va a estar más bajo que el estándar debido a que va a estar disminuido por un lado por la titulación de los ácidos fijos, pero por otro también a causa de la hiperventilación y el impacto que ella produce en la reacción de hidratación del CO2 catalizada por anhidrasa carbónica, vale decir, en esa ecuación. Uno de los parámetros que se puede modificar en la acidosis metabólica es el anion gap.
y de acuerdo a que se modifique o no nos va a orientar respecto a qué tipo de acidosis metabólica estamos observando. Existen formas hipercalémicas con agentes acidificantes como el cloruro de amonio, el hipoaldosteronismo o la insuficiencia renal en su fase temprana. También formas hipocalémicas como las diarreas o las acidosis tubulares renales, en las cuales el anion gap no se modifica. Sin embargo, aquí lo que se produce es un aumento de la cloremia, porque la disminución del bicarbonato se ve contrabalanceada por un aumento del cloruro. Entonces son acidosis metabólicas hiperclorémicas. Por el contrario, las acidosis metabólicas en que se está produciendo un anión, como puede ser el lactato en el caso de la acidosis láctica, también el aceto, acetato y beta-hidroxibutirato en el caso de la cetoacidosis, el fosfato y sulfato en el caso de una insuficiencia renal avanzada, el formiato en una intoxicación por metanol y una mezcla de cuerpos cetónicos y lactato en el caso de la intoxicación salicílica. En todos estos ejemplos vamos a tener un anion gap aumentado y la disminución del bicarbonato del plasma va a estar en parte contrabalanceada por estos aniones y no por la elevación de la concentración de cloruro. Por lo tanto, si tenemos un valor de anion gap y podemos, de acuerdo a eso, encontrar una elevación, esto nos va a orientar a que alguno de estos tipos de trastornos puede estar dando cuenta de la acidosis metabólica. Vamos a pasar a analizar ahora la acidosis respiratoria. En este trastorno tenemos que tener en consideración que lo que se va a producir es un compromiso de la excreción respiratoria del CO2 por cualquier mecanismo que esto esté ocurriendo. Para ello tenemos que analizar una serie de eslabones anátomo-funcionales que están dando cuenta de este proceso de excreción respiratoria del CO2. En primer lugar, se necesita tener una indemnidad del parénquima pulmonar y eso se puede ver comprometido, por ejemplo, en un enfisema pulmonar, en una neumonía. También podría darse el caso de que la vía aérea esté afectada en una obstrucción, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un cuerpo extraño en la tráquea en su forma aguda. También podría el centro respiratorio estar deprimido por fármacos, por ejemplo, fármacos sedantes, depresores del sistema nervioso central, podrían deprimir la actividad del centro respiratorio y eso provocar una hipoventilación. La conducción nerviosa podría verse afectada en el caso de una neuropatía de Guillain-Barré, que es un trastorno que afecta a las neuronas motoras inferiores de la médula y que compromete esta función respiratoria. También podría ocurrir que en la transmisión neuromuscular tuviéramos una dificultad como ocurre en la miastenia gravis y finalmente el músculo podría no responder apropiadamente aunque todo el resto de la cadena esté normal cuando tenemos una hipocalemia severa, ya que recordemos en la clase de potasio que el potasio regula la actividad de todo tipo de músculo. Entonces aquí se trataría de esa respuesta para explicar la hipoventilación. Bueno, estos mecanismos también podrían asociarse entre sí. Por ejemplo, podríamos tener un compromiso
del parénquima pulmonar, pero además tener una vía aérea en alguna forma obstruida. Entonces, el resultado final de todo este proceso va a ser que no va a haber una adecuada eliminación de CO2. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, al aumentar la presión parcial de CO2 en la sangre, esta reacción de equilibrio va a formar mayor cantidad de ácido carbónico y también de protones y bicarbonato. Se va a desplazar hacia la derecha. Vamos a tener un aumento equimolecular tanto de protones como de bicarbonato. Sin embargo, ese bicarbonato aumentado no va a estar siendo utilizado para neutralizar a los protones porque la reacción está desplazada hacia la derecha y en el equilibrio igual vamos a tener aumento de estos dos iones, protones y bicarbonato. La compensación va a operar a nivel del riñón. Habíamos dicho que el riñón responde a dos tipos de señales que en este caso ambas van a estar actuando. La PCO2 va a estar elevada, por lo tanto vamos a tener más sustrato para la anhidrasa carbónica que reside en el epitelio del túbulo renal y vamos a tener más aporte de protones que pueden ser traslocados del líquido extracelular a la célula del epitelio del túbulo renal. Entonces el pool celular de protones se va a elevar, lo que significa que va a haber una mayor secreción tubular de hidrogeniones. Y cuando eso ocurre, bueno, por un lado se va a formar más acidez titulable, más amonio, y se va a reabsorber más bicarbonato y generar también, pero por cada protón secretado va a pasar un bicarbonato al medio interno. ¿Y cómo va a compensar este bicarbonato? Va a compensar por el lado derecho de la ecuación que tenemos en la parte superior de la diapositiva, puesto que si aumentamos el bicarbonato, el que está acá como uno de los productos de la reacción, el equilibrio se tiende a ir hacia la izquierda. Y eso pasa por titular los protones que están como protones libres. Y esa es la compensación que se va a lograr por este mecanismo de aumento del aporte de bicarbonato de origen renal. Los parámetros que van a definir a la acidosis respiratoria, si tenemos un trastorno puro, vamos a tener una caída del pH con una hipercapnia, pero con un base excess de 0, o sea, sin efecto de componente metabólico. Pero cuando ya el trastorno está siendo compensado, vamos a tener la misma elevación de la PCO2, pero con un base excess positivo. ¿Qué significa eso? Que el riñón ha aumentado la producción de bicarbonato y eso hace elevar la concentración de bicarbonato en la sangre y aumentar el pool de la buffer base, con lo cual vamos a tener un base excess positivo. Es decir, la acidosis respiratoria se va a compensar con una alcalosis metabólica y ese va a ser el trastorno simple que vamos a tener.